Muy buen día para todos y para todas. Sean bienvenidas y bienvenidos al panel virtual de discusión El derecho y las políticas públicas con perspectiva de género. Si bien quien auspicia este evento es el Grupo de Investigación, Políticas Públicas y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho Tijuana. Y tenemos el gusto de que hoy estén con nosotros y nosotras unas distinguidas académicas. Se encuentra con nosotras y nosotros la doctora Lisbeth García Montoya. También se encuentra con nosotros y nosotras la licenciada Laura Erika González Pizaña y la maestra Michelle Álvarez López. Si bien la dinámica será la siguiente, cada académica tendrá una intervención de aproximadamente 15 minutos. Posteriormente, abriremos un espacio de preguntas, comentarios para las y los estudiantes, quienes están en esta sesión virtual y quienes también, nos acompañarán desde las otras redes. Me voy a permitir presentar la primera intervención de la ponente, la doctora Lisbeth García Montoya. Lisbeth García Montoya estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene una maestría en procesal penal por el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Estudios avanzados en Criminología y Delincuencia Juvenil por la Universidad Castilla-La Mancha. Tiene un doctorado en Criminología y Delincuencia Juvenil por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene una especialidad en Metodología Cualitativa y Caso Práctico por la Universidad Católica Pontificia de Chile. Es autora de diversos libros, capítulos y artículos indexados relacionados con el tema de violencia contra las mujeres y perfil criminógeno de los hombres agresores en el hogar. Ha realizado diversas estancias internacionales de investigación en países como España y Chile. Ha realizado investigaciones relacionadas con temas de género, en las que destacan violencia en el noviazgo, perfil de víctimas con violencia doméstica. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es catedrática de la Universidad Autónoma de Sinaloa, adscrita a la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán, donde imparte asignaturas como Derecho Constitucional, Criminología y Victimología, Derecho Penal a nivel licenciatura, Metodología de la Investigación en nivel posgrado. Imparte cátedras de la asignatura Criminalidad Femenil en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Imparte cátedras de actuación policial con perspectiva de género, violencia, prevención de la delincuencia, política criminal. Actualmente desempeña el secretaria técnica parlamentaria de la Comisión de Igualdad de Género y Familia del Congreso del Estado de Sinaloa. También me permitiré leer la semblanza curricular de la licenciada Laura Erika González Pizaña. Es abogada de profesión, socióloga en formación, estudió la licenciatura y la maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha trabajado en la defensa legal con perspectiva de género, tanto en instituciones públicas como profesionista independiente. Las temáticas de su interés y experiencia son las relativas a los feminismos, teoría jurídica feminista, las masculinidades no hegemónicas, diversidad sexual y de género, así como también de derechos humanos. También me permitiré compartir una breve semblanza de la maestra Michelle Álvarez López. Como podemos escuchar, tenemos el gusto, ¿verdad?, el privilegio de escuchar a estas distinguidas académicas que justamente nos van a compartir sobre este tema tan interesante. Un momento. Michelle Álvarez López es maestra en Derecho con distinción académica cum laude por el California Western School of Law, San Diego, California. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es estudiante del programa del doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la Estación Noreste de Investigación y Docencia, realizando una estancia de investigación en el Colegio de la Frontera Norte, con la tesis doctoral Las Zonas Económicas Especiales y su viabilidad en la frontera norte de México, el caso de Baja California. En materia de Derecho Internacional, Derecho Económico e Inversión Extranjera, adicional a lo anterior, sus líneas de interés incluyen el Derecho Estadounidense y Derecho Privado, con especial enfoque en el Derecho Mercantil y Derecho Societario. Es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Derecho Tijuana y Unidad Rosarito, donde se incorporó en 2012
al claustro de maestras y maestros. Se ha desarrollado profesionalmente en despachos corporativos en la ciudad de Tijuana, Baja California, asesorando en derecho corporativo, inversión extranjera en México, comercio exterior, en atención a empresas extranjeras con intereses nacionales, así como fue responsable del área jurídica para una empresa de reconocimiento nacional en el ramo energético, en el área de expansión y adquisiciones. También ha impartido la cátedra en Derecho Corporativo comparada México-Estados Unidos de la maestría en Derecho Corporativo en la Escuela Libre de Derecho. Adicionalmente, ha asistido como auxiliar del profesorado en la maestría en Derecho de la California Western School of Law en la ciudad de San Diego, California. Sin más preámbulo, vamos a continuar a escuchar la participación de la doctora Lisbeth García Montoya. Posteriormente, pasados sus 15 minutos, seguirá la licenciada Laura Erika González Pizaña y finalmente la maestra Michelle Álvarez López. Sean bienvenidas. Adelante. Muchas gracias, doctora Carla Félix. Bueno, pues en principio agradecer la asistencia de todas las alumnas, alumnos, profesores que nos siguen por esta plataforma virtual y pues también agradecer por la invitación a la Universidad Autónoma de Baja California, en especial a la Facultad de Derecho Tijuana y al Grupo de Investigación de Políticas Públicas y Derechos Humanos. En especial a nuestro gran amigo, al doctor Dazaeb Arellano Sosa, quien ha sido el conducto o el lazo directo de la invitación y pues que tenemos el gusto también de conocerlo ampliamente, su trayectoria académica aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa y pues extenderle mi más grande admiración, respeto y agradecimiento. Bueno, pues en principio trataré en estos 15 minutos y me gustaría que me apoyaran así con el tiempo porque yo sí me pongo a hablar y no hay ni quien me pare, ¿no? Entonces, si me pueden marcar el tiempo para cerrar, cuando falten 2 minutos para los 15 minutos, se los voy a agradecer mucho y por respeto también a mis compañeras y a todos los que nos están observando. Bueno, pues yo elegí el tema específicamente de mecanismos legales de protección a mujeres víctimas de violencia, tomando en cuenta pues el panel virtual de discusión que hoy obedece esta mañana, que lo han denominado el derecho y las políticas públicas con perspectiva de género. En este sentido, pues no podríamos hablar, como el nombre del panel lo dice, de políticas públicas sin hablar del derecho, de aquellos mecanismos que han permeado en México y que han hecho que nuestras leyes o nuestro avance legislativo pues realmente tenga sustento en la política pública o en la política criminal para atender todo tipo de violencias de género a lo que estamos sujetos a diario las mujeres, específicamente y niñas, ¿no? Entonces, me enfocaré específicamente en hablar de un tratado internacional, no porque sea el único que haya en materia de derechos humanos de las mujeres, pero sí considero que este tratado internacional, por ser el primero que ha suscrito y ha ratificado México, en materia específicamente de protección a derechos de las mujeres, creo que ha sido el parteagua, considero, igual que el Belén do Pará, la CEDAW, para poder hablar de todo este avance legislativo y que está permeando en la atención y protección a víctimas de violencia de género. Sin embargo, eso es por cuestión de tiempo, solamente pudiera hablar de uno y he escogido precisamente la CEDAW, que ahorita voy a hablar un poco sobre eso, sí, pero en principio tratar de contextualizar el problema que vivimos actualmente desde un plano internacional. La Organización Mundial de la Salud en 2003 pues ha especificado que la violencia hacia la mujer es un problema de salud pública, pero recientemente en el 2020, para ser específicamente, pues ha determinado cifras que realmente son a considerar. 3 de cada 10 mujeres en el mundo son víctimas de violencia ejercida solamente por la pareja, ¿no? Estamos hablando que todo este porcentaje específicamente se sitúa en el sureste asiático con un mayor porcentaje que viene siendo el 35.6% aproximadamente. Y si nos vamos ya en un plano nacional para contextualizar lo que en esta mañana vamos a hablar y por qué la importancia de la política pública con perspectiva de género para atender este problema, pues tendríamos que remontarnos a lo que es la encuesta nacional que el INEGI hace periódicamente desde 2003, la famosa llamada ENDIRE, que es la encuesta nacional para la dinámica, mide la dinámica de las relaciones en los hogares. Y la última, que es en el 2016, pues ha manifestado
que aproximadamente el 30.7 millones de las mujeres encuestadas, solamente de las encuestadas, que equivale al 66.1%, han vivido o han manifestado a vivir algún tipo de violencias de género, cualquier modalidad y cualquier tipo, ¿no? Pero específicamente, el 66.1%, de ese 66, el 43.9% ha manifestado haberlo vivido por su pareja, o su última pareja, la pareja actual, o en este caso, esposo o novio. Y si nos vamos a la violencia feminicida, reconocida en el 2007 por la Ley General de Acceso, pues podemos establecer que en el 2011, pues el Secretariado Ejecutivo habla de que diariamente se cobraron vidas por medio de feminicidio en México, 11 mujeres. Y cerrando en el 2009, 2020 y 2021, aproximadamente de 1,000 a 1,020 mujeres asesinadas por cuestiones de género o feminicidio, como luego usualmente le llamamos. Estas son cifras que realmente son importantes y considerables, y no solamente en un plano nacional, sino en un plano internacional, porque estaba viendo alguna nota hace algunos días que la Organización Mundial también de la Salud establece que México es uno de los 5 países con mayor índice de feminicidios a nivel mundial, para cifras del 2021. Entonces, realmente hay que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con esa política preventiva, llámese política pública y política criminal, para poder atender estos casos y esta incidencia que cada vez cobra más vidas y que la forma en la que se ejecuta realmente ha rebasado la seguridad ciudadana, la seguridad pública que el Estado puede brindar a la ciudadanía, ¿no? Entonces hay que preguntarnos en qué estamos fallando respecto a esto, y yo creo que estas preguntas va a haber un preámbulo para poderlas contestar después de la disertación de cada una de mis compañeras y su humilde servidora. ¿Qué es lo que, en mi opinión, ha hecho que esto se agudice o que las cifras sean más incidentes? No me atrevería a decir que hay mayor cifras en cuestión del delito de violencia familiar. Los feminicidios, obviamente, claro, no se pueden esconder, son cifras que se siguen, actos que se siguen por oficio y que obviamente no se pueden esconder los cuerpos que en la vía pública salen a diario en los medios de comunicación. Pero sí la violencia familiar, no me atrevería a decir que hay un aumento, porque pudiera ser también que ahora con todo este esquema legislativo que hay, toda esta política pública que trata de incentivar a la sociedad la importancia de la denuncia, puede ser que hoy en día la mujer esté más empoderada, que tenga más acceso a la justicia y que se anime más a denunciar, ¿no? Entonces es algo que lo dejo sobre la mesa para discusión. Pues en base a esto, ¿cómo llega a permear el Tratado Internacional, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en México, y que ha hecho o ha partido la división del antes en cuestión legislativa de las mujeres de protección y el después? Este Tratado Internacional, México ha sido pieza clave porque fue México sede del primer Congreso Internacional de las Mujeres, encabezado por la ONU, por un movimiento activista a nivel mundial, y que México fue seleccionado para esta primera conferencia, que con posterior a esta ha habido varias más y que se siguen realizando, pero el eslogan o el lema de esta primera conferencia en principio pues fue el poder crear la política pública para determinar legalmente la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces México, cuando estaba Luis Echeverría Álvarez como presidente en el 74, que le dice y le da la opción de que sea sede, acepta orgullosamente, pero se dan cuenta que nuestra legislación, nuestra constitución, no estaba contemplado ese derecho o esa igualdad entre hombres y mujeres, esa igualdad jurídica. Entonces, en el 74 viene una reforma en el artículo 4 constitucional, donde no fue la primera con perspectiva de género, porque hay que reconocer que está la del 53 también, el derecho a la ciudadanía plena de las mujeres, y otras más en el 30 y 34, de las cuales no me voy a abocar por cuestión de tiempo, pero sí fue de las primeras reformas y las emblemáticas en cuestión de paridad de género y de igualdad, por lo menos jurídicamente, entre hombres y mujeres. Dejo por fuera la igualdad sustantiva, que seguramente alguna de mis compañeras también lo va a retomar. Entonces, ¿cuál fue la importancia de esta primera conferencia mundial? Pues que de ahí sale
y que lo adopta la ONU, el Tratado Internacional del que les voy a empezar a hablar, que es el CEDAW por sus siglas en inglés, Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Este tratado internacional, a diferencia del Belén do Pará, es a nivel mundial. El Belén do Pará solamente rige el continente americano y no todos los países. Sin embargo, el CEDAW, hay 184 países que lo han ratificado actualmente y también su protocolo facultativo. ¿Cuál es la importancia específicamente de la CEDAW que hoy me voy a conducir en esta disertación como CEDAW, que ya sabemos cuáles son las siglas? Pues la importancia es que tiene 30 artículos y que en estos 30 artículos destacan principios claves y que han permeado en toda la legislación nacional y estatal que México tiene en cada una de las entidades federativas. Por ejemplo, en el artículo primero establece la no discriminación, y que obviamente estos principios han sido principios rectores de la política pública. La no discriminación, sabemos nosotros que en cuanto a este principio, ahorita ya hay una política pública en materia legislativa y en materia ejecutiva también de una ley precisamente que prohíbe la discriminación, todo tipo de discriminación contra la mujer y en general en los grupos, y que también hay una convención, un órgano del Estado del Poder Ejecutivo que regula todos estos actos de discriminación y que no es otra cosa que una acción afirmativa, una política pública para atender este tipo de problemas. Luego viene otro principio que es la igualdad entre las mujeres, entre las propias mujeres y entre hombres y mujeres, ¿no? Y aquí también viene otra política pública que permea, como es la Ley General de Igualdad y que todos los estados, las entidades federativas ya tienen su propia ley específica. Entonces, si nos ponemos a revisar los 30 artículos de la CEDAW, nos podemos dar cuenta que hay política pública encaminada o ligada a estos principios rectores de la CEDAW. Pero otra cosa interesante, aparte de estos principios rectores que tiene la convención, este tratado internacional, es el comité de expertas, que después de la primera conferencia, la ONU reconoce la importancia de realizar esta convención e impulsarla, pues también el activismo logra identificar una necesidad imperante de quién va a regular que se cumpla esta CEDAW, quién va a regular que los estados partes que están ratificando y firmando esta convención realmente cumplan con lo establecido, con los principios rectores. Pues se forma precisamente este comité de expertas integrado por 23 representantes a nivel mundial. Estos representantes son mujeres y que obviamente están siendo turnadas y han sido específicamente por un tiempo determinado y que actualmente, hace 2 años, si no me equivoco, fue elegida la primera experta mexicana que forma parte de este comité, que es Leticia Bonifaz, y que hoy la tenemos una mexicana en este comité de expertas. Obviamente, este comité de expertas tiene muchas funciones, pero se regula por un protocolo facultativo, que no es otra cosa que un documento procedimental que nos dice primero, cómo va a actuar el comité de expertas, cómo se va a elegir, cuáles son sus funciones, cuáles son sus potestades, y entre ellas este protocolo facultativo en uno de sus artículos. Antes el fundamento del protocolo facultativo, pues específicamente está entre el artículo 17 y el 20 de la CEDAW, y que obviamente la CEDAW también tiene una serie de obligaciones que, valga la redundancia, obliga a todos los estados partes que la firman. Entre ellas, y de manera muy resumida, podemos destacar que es la creación de leyes en materia de igualdad, en materia de no discriminación, la eliminación, crear política pública para eliminar todas las brechas de desigualdades y violencia contra las mujeres es otra, y también la armonización legislativa en materia de género, que son las cuestiones de que las leyes generales y las leyes estatales de cada una de las entidades federativas tienen que ir armonizadas a lo que es los tratados internacionales, en este caso la CEDAW. Regresándome al protocolo facultativo un poco, este protocolo facultativo está integrado por 20 artículos en donde nos dice y nos establece las funciones del comité, y destacando de lo más importante que en mi humilde punto de vista podemos decir en estos pocos minutos que nos queda, pues es que el comité de expertas emite recomendaciones a cada uno de los países que son parte a través de los informes, es decir,
Cada país que ha ratificado y que ha firmado esta convención tiene la obligación periódicamente, cada 4 o 5 años, realizar informes de cómo están cumpliendo con las medidas, las recomendaciones generales que el comité de expertas ha hecho a todos los países, pero las recomendaciones específicas a cada uno de los países para que pueda cumplir y subsanar esas brechas que limitan las desigualdades y que generan discriminación contra las mujeres específicamente. Pero también otra de las funciones del comité de expertas es atraer los casos emblemáticos de la Corte Interamericana, las sentencias que, por desgracia, México ha tenido muchas con perspectiva de género, recientemente la de Digna Ochoa hace algunos meses, la activista de derechos humanos que fue asesinada después de haberle quitado una orden de protección cuando era una obligación internacional para el Estado. Se le quita la orden de protección y la asesinan pocos días después. Y así podemos también el caso del campo algodonero, de las mujeres del feminicidio de Ciudad Juárez, las mujeres de Atenco, que es un caso también reciente relativamente en México, y que la CEDAW, el Comité de Expertas, ha generado y ha dado un seguimiento de cómo México ha dado parte o seguimiento a estas recomendaciones internacionales. Entonces, en base a sus informes periódicos, en México emite una serie de planes o estrategias que está siguiendo a cada una de las recomendaciones, y la CEDAW tiene la obligación de verificar que cada uno de los estados, las cuestiones que lleva el informe realmente sean verídicas y que realmente se estén subsanando las brechas de género que han sido reconocidas en un plano internacional. Doctora, muy bien. Puntos. Ok. En cuanto a estos informes, México ha rendido 9. Recientemente rindió el 9º informe y me he dado la tarea de revisarlo los 9, desde el primero hasta el último, y he rescatado 13 áreas de oportunidad que las he visto en cada uno de los informes relativamente o aparecen en la mayoría y que México ha cumplido solamente de manera parcial. En principio, los homicidios, la incidencia de los homicidios o feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, las investigaciones y procesos penales con violaciones a derechos humanos, es decir, la revictimización, datos inconsistentes, es decir, cifras que no tienen que ver con lo que dice el gobierno federal o el gobierno estatal, con lo que los grupos feministas o activistas recopilan alrededor de un tiempo determinado. La impunidad, la corrupción y los asesinatos recientes e incidentes de mujeres periodistas y de activistas a derechos humanos. Bien, como reflexiones finales y para también dejar algo para las preguntas y respuestas si hay después tiempo, pudiéramos decir que tenemos un contexto internacional, tenemos unas leyes que ya está regulada la igualdad, no sustantiva, pero por lo menos jurídica entre hombres y mujeres, la prohibición de la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades y facetas, pero sigue faltando eliminar las brechas, es decir, hacer que el derecho positivo se traslade realmente a la praxis y poder hablar de un derecho sustantivo y no solamente un derecho jurídico. No falta más bien voluntad política, porque no depende de la voluntad política, falta responsabilidad política y empatía en el tema de las y los servidores públicos y de la sociedad entera. Abrir más canales de comunicación entre todas las instituciones que integran el sistema estatal de prevención y la creación de política pública, en este caso, y hacer partícipe finalmente a la sociedad, pues la problemática de violencia de género no es un problema exclusivo del Estado ni del gobierno. Al contrario, es una responsabilidad de todas y que todos tenemos también responsabilidad en su prevención. Muchas gracias y quedo en espera de las preguntas. Muchísimas gracias, doctora García Montoya. Seguramente habrá preguntas, comentarios al finalizar. Muchas gracias por su participación. Ahora procederemos con la ponencia de la eficacia de las políticas públicas con perspectiva de género en México, por parte de la licenciada Laura Erika González Pizaña. Adelante. Cuando queden 2 minutitos, por ahí les haré la señal. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradecerles este espacio, agradecerles la oportunidad también de compartir. Más allá de puntos, me gustaría generar paradigmas a las mujeres que nos identificamos como feministas, tanto en el plano personal como político. Nos queda la labor de generar interrogantes, y creo que los espacios académicos es un buen lugar para generar estos cuestionamientos y estas dudas
sobre cómo estamos, ¿no? Y hacer un análisis de hacia dónde vamos. Entonces, agradezco también la oportunidad a la universidad por abrir estos espacios, a la Facultad de Derecho, que siempre ha sido muy comprometida con los temas de violencias hacia las mujeres y hacia la comunidad LGBT, al maestro Carlos Arielín por la invitación. Muchas gracias. Y pues sin antes, me gustaría también retomar las cifras alarmantes que nos comentaba la doctora Lisbeth. Estamos en un país donde nos abruman las redes sociales, nos abruman las noticias de desaparecidas, nos abruman los videos de golpes hacia las mujeres y hacia otras personas de identidades no binarias en redes sociales, incendios a bares, eh, por decir solamente algunas. La violencia contra las mujeres se incrementó notoriamente a partir del confinamiento debido a que el espacio en el que convivían las mujeres era el mismo que sus agresores. Entonces, según cifras del INEGI que publicaron ahora en conmemoración al 8 de marzo, aumentó un 5.9 la violencia doméstica, que es violencia familiar. Y eso me lleva a preguntarnos, si ya tenemos legislación, si tenemos la obligación no solamente legislativa, sino recomendaciones internacionales por el Comité de CEDAW, donde dicen que el Estado mexicano tiene la obligación de salvaguardar la integridad de las mujeres. Si tenemos opiniones consultivas como la 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce todas las identidades sexuales, corporales y de género, ¿por qué sigue existiendo violencia? Porque seguimos en un ámbito de violencia generalizada hacia aquellas personas que eh, generamos y cuestionamos las estructuras sociales. Bueno, la respuesta es, como bien decía la doctora, no falta la decisión porque la decisión política ya está. Ya tenemos la legislación, ya tenemos políticas públicas. Pero entonces, ¿dónde está el error? Bueno, parte es la población, sí, pero también hay que decir la responsabilidad del Estado. La diferencia entre feminicidio y femicidio es la responsabilidad reiterada y omisión del Estado ante el homicidio y asesinato de mujeres. ¿Hasta dónde llega la participación del Estado en este incumplimiento de la obligación de cuidado hacia las mujeres y hacia la comunidad LGBT? Y me refiero a ambas porque el, el Estado mismo ha puesto como símil o como sinónimo el género con las mujeres. Y no, una es la violencia contra las mujeres y otra es la violencia contra la comunidad LGBT por razones de identidad y expresión de género. Nuestras políticas públicas, y que eso es algo de lo primero que me gustaría apuntar, es no distingue. Asume que políticas de género son las políticas para y por las mujeres. Sí hay políticas de género enfocadas a nuestro grupo poblacional, claro, pero no todas deberían de ser solamente enfocadas para nosotras. ¿Cuándo empieza a formularse todo? Bueno, empieza a asignarse una partida presupuestal en 2008 en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación y empiezan y esto se debe a mucho trabajo previo de sociedad civil, mucho incidir en el movimiento feminista a que se creen partidas presupuestales, que se voltee la atención a los problemas que nos están dando, mucho proceso de sensibilización y capacitación de mujeres organizadas y también de comunidad LGBT organizada. Entonces, ¿qué se busca? Generar una partida presupuestal para que sea utilizada por el Estado mismo para satisfacer o para solucionar problemas específicos de la población. Entonces, en eso me voy a permitir recordar un poco cómo es el ciclo de creación de una política pública. Entonces, vamos a tener un reconocimiento del problema. Tenemos feminicidios a tope, tenemos violencia a tope, el problema existe. El segundo es generar una agenda. Tenemos una agenda política, tenemos agendas incluso en las universidades que atienden las violencias en espacios públicos y privados. Tenemos una formulación de qué es lo que queremos hacer y qué queremos alcanzar. Vamos a adoptarlas, vamos a decir, sí, hago propia esa agenda política y diseño. En el diseño ha dicho la CEPAL que tenemos
que incorporar una perspectiva de género y una perspectiva interseccional para el diseño de las políticas públicas. ¿A qué se refiere también con una perspectiva interseccional? Que no solamente vamos a contemplar, es mujer, ¡pum!, política pública, ¿no? Política pública de mujeres, no. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra la persona a la cual va dirigida la política pública y tomarla en cuenta. De nada sirve una política pública hecha por esferas del poder adquisitivo mayor, donde no va a incidir en una situación de pobreza, donde no va a incidir en una mujer indígena, en donde no va a incidir en una mujer afromexicana. Las políticas públicas tienen que ser diseñadas de manera interseccional, que consideren todas las oportunidades y todos los factores sociales que cruzan en las personas. Entonces, ya habiendo diseñado la política pública, que en la política pública también vamos a tener que considerar no solamente el qué quiero alcanzar, sino el cómo lo quiero alcanzar y cómo lo voy a evaluar, que para eso va mi presentación el día de hoy. Ya tengo la política pública y podemos hacer muchísimos ejemplos de políticas públicas. Me remitiré a uno en particular con la creación de vagones exclusivos para mujeres a fin de prevenir el acoso. Empiezan a surgir en 1970, se refuerzan en los años 2000 y en el 2008 sale una campaña acerca de acoso cero, tolerancia cero al acoso en transporte público colectivo, suburbano, me refiero aquí en la Ciudad de México, pero me parece que muchos estados también tienen la misma política pública. ¿Qué ha avanzado? Sigue existiendo acoso en transporte público. ¿Por qué no ha funcionado esa política pública si ya la tenemos? Si ya tenemos una ley de acceso. ¿Por qué sigue existiendo? Bueno, porque falta evaluar. De nada sirve que implementemos una política pública si nuestra evaluación es deficiente. Y esa evaluación es deficiente debido a que no se integra en el diseño de la política pública. Estamos enfocadas en cuestión de políticas públicas a ver que se cumpla. Y el cumplimiento se remite o se reduce solamente a que salga publicada. No hay una evaluación de seguimiento a 3 a 6 meses, no hay una evaluación cuantitativa, cualitativa. No nos acercamos a la población de mujeres para hacer un estudio pormenorizado, decir, vamos a identificar focos porque ya está la política pública, dónde, en qué horarios están afectando el mayor número de acosos, ¿no? Y si tengo esa información, ¿qué voy a modificar o qué voy a redirigir en mi política pública para que eso deje de pasar? Las políticas públicas son decisiones del Estado, no son decisiones del particular. El Estado es el que tiene la obligación de implementarlas para que, ya sea distribuyendo, regulando, constituyendo o redistribuyendo, se solucione un problema específico que atienda las condiciones y necesidades de la población. Y si va dirigida a un grupo de población en particular, ese grupo de población tiene que ser consultado. Alda Facio, en su libro Cuando el género suena, cambios trae, refería que el derecho en sí, hay 3 factores que se entrelazan y que no podríamos distinguirlos, que es el legal, el cultural y al final el social. De nada nos sirve modificar una parte social, una parte legal, si culturalmente todavía tenemos inmerso una situación de impunidad generalizada que impide que las políticas públicas sean cumplidas o sean evaluadas de manera eficaz. Si maquillamos números dentro de las mismas instituciones para pensar que eso está solucionado. Entonces eso me lleva a replantearnos cómo tendríamos que hacer nuestras políticas públicas para que esta evaluación se cumpla, para que el impacto no solamente se vea en números, sino en un cambio social. La evaluación es un gran instrumento porque nos permite gestionar cualquier organización, nos permite aprender del contexto en el que nos encontramos, pero nos permite medir la situación. ¿Qué recomendaciones se han hecho en materia de evaluación de políticas públicas? Realizar evaluaciones pre, post, implementación y durante, ¿no?
Entonces tengo una evaluación, un diagnóstico inicial de qué es lo que quiero realizar, porque ya tengo la problemática, ya la tengo identificada. Durante el proceso voy a tener grupos focales, por ejemplo, para medir qué tanto se ha cambiado o qué tanto incide esa política pública. Y finalmente, una vez implementada y sacada a la luz, voy a establecer periodos de evaluación. Esos periodos de evaluación no tienen que remitirse solamente a los 6 meses, porque igual una persona agresora está comprobado desde estudios de la psicología que con un curso de formación de 6 meses no genera un cambio interno, que es lo que nos gustaría, sino está proyectado a mínimo 2 años o más, y eso tendríamos que hacer una evaluación diagnóstica de la persona agresora, ¿no? Entonces, refiriéndonos de manera particular y enfocándolos, esperando no caer en una falacia de generalización, a un enfoque global, pensando en que una persona agresora le toma mínimo un promedio de 1 año a 2 años generar un proceso de reaprendizaje de las violencias, estaríamos hablando que las políticas públicas enfocadas a redirigir la violencia en la población tendrían que tener un proceso de evaluación a partir de 6, 1 año y 2 años, para que nosotras podamos medir y tener elementos para medir esa política pública y que incida directamente en la población. Esto no podemos dejar de lado a los grupos sociales, no solamente a las organizaciones constituidas, porque también ahí hay una coyuntura. Existen colectivas feministas, tengo el honor de participar en la Red Feminista Interseccional, en la cual desde diferentes enfoques hacemos estudios de caso y generamos redes de apoyo para mujeres víctimas de violencias. Y de lo que nos hemos percatado es que se acercan las políticas públicas a grupos constituidos con un poder adquisitivo mayor, alto, es decir, una persona o las personas que generan políticas públicas para toda la población están alejadas de la realidad social del 80% de la población, que pertenece a la clase baja, media, baja, que tiene un estudio académico con niveles básicos, que no se acerca a las periferias de las ciudades. Entonces hacemos políticas públicas desde situaciones de privilegio en las que no tomamos en cuenta a las mujeres que están en la primera fila de la violencia. Entonces, mi ponencia, y les decía el día de hoy, me gustaría como traer esos cuestionamientos, porque al final estamos en una universidad que de aquí van a salir profesionistas, que van a ocupar cargos públicos, que van a estar tanto como legisladoras, legisladores, que van a estar como docentes. ¿Qué estamos haciendo no solamente como Estado, sino nosotras como profesionistas de derecho? ¿Cómo vamos a incidir en esas políticas para que se redistribuya de manera equitativa el poder y se eliminen las violencias de género, no solamente contra las mujeres, sino contra todas las diversidades sexuales, corporales y de género? Y en este último minuto y medio que tengo, según mi reloj, pues también me gustaría, pues al final incidir y en hacer mucho hincapié en la responsabilidad del Estado. El Estado cuenta con los medios para identificar problemáticas, cuenta con instituciones y partidas presupuestales para incidirlo, pero si esas partidas presupuestales se van a reducir a carrera en tacones para eliminar la violencia, y que tomen como mofa el que las mujeres usamos tacones, y que un grupo de personas identificadas como varones lo use como una manera de replantear sus estereotipos, creo yo que como sociedad también tenemos que replantearlos, cómo lo estamos viendo nosotros, pero también como Estado, qué tipo de políticas públicas estoy haciendo para que incidan en mi población. De nada sirve tener un papel rosa para mis tortillas, porque las mujeres compran tortillas, cuando estoy estereotipando de todas maneras tanto a las mujeres como a los hombres, porque también hay hombres que hacen funciones de cuidado y también compran despensa. Entonces estoy relegando nuevamente a la mujer al hogar y estoy reiterando estereotipos de género a través de políticas públicas generadas por el Estado. Y pues muchas gracias.
Muchísimas gracias, licenciada González Pizaña. Muy interesante también su participación. Justo habrá un espacio para preguntas, comentarios, después de la siguiente intervención a cargo de la maestra Michelle Álvarez López, con la participación de el empoderamiento económico de la mujer. Adelante, maestra. Hola, buenos días a todos y gracias a mis compañeras que me antecedieron. Gracias, doctora Carla. Yo voy a poner mi reloj para no pasarme en el tiempo y respetar los tiempos de los demás en caso de que haya preguntas al final. Y bueno, el tema de hoy, el tema que yo voy a presentar es el empoderamiento económico de la mujer. Y bueno, quisiera hacer una anotación sobre el tema. Ha habido críticas en relación a la semántica del tema. Por ahí hay una autora llamada, aquí la tengo, Rafia Zakaria, que hace un tiempo publicó un artículo muy interesante acerca de cómo este concepto se utiliza para que organismos internacionales e inclusive en algunos países se crean políticas públicas que buscan empoderar a las mujeres y que realmente no lo hacen, ¿no? Solamente son para crear números, hacen políticas, pues, fantasmas, elefantes blancos que buscan empoderar falsamente a las mujeres. Y vamos al término de por qué es importante empoderar económicamente a las mujeres. Y bueno, este término no es nuevo, se crea en 1995, se empieza a mencionar y se incluye dentro de la agenda del milenio. Y es una idea que, eh, eh, que conlleva otros conceptos, ¿no? Crear igualdad, eliminar la violencia de género. Cada país toma este concepto y lo tropicaliza de cierta forma, ¿no? De acuerdo a las necesidades propias del país. Pero a mí me gustaría hablar de México en particular y me gustaría hablar sobre aspectos de números, ¿no? Primero, ¿por qué somos importantes las mujeres en la economía, ¿no? Y de inicio, un análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad estima que para el 2030, el PIB, que es el Producto Interno Bruto, podría ser 15% mayor si el gobierno y el sector privado implementan acciones para sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía. Como bien lo sabemos, las mujeres participamos activamente en la economía y realizamos actividades que muchas veces no son visualizadas. Realizamos actividades que tienden a los servicios y derivados de la pandemia, que aún estamos en ella, hubo recortes en las actividades económicas, en los sectores de servicios, en actividades que generalmente las mujeres realizábamos dentro de la economía. Entonces, el visualizar a las mujeres en la economía representa un mayor ingreso para las familias y beneficios generales. Entonces, ¿cómo podemos sumar a estas 8.2 millones de mujeres a la economía? Pues reduciendo las barreras estructurales, cambiando estas actitudes sociales, estas ideas culturales inclusive, y que el gobierno y el sector privado trabajen conjuntamente para implementar acciones claras, ¿no? Y como comentaba la licenciada Laura Erika, pues esta primer parte del diagnóstico
para las políticas públicas, no solamente hacerlas y esperar resultados, es fundamental. Conocer a la población real. Reconocer la importancia de las mujeres en la economía, pues es fundamental. Entonces, ¿cuántas mujeres son partes de la economía? Actualmente, las mujeres destinamos más horas a actividades no remuneradas que los hombres. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, actividades como la limpieza, la preparación de alimentos, el cuidado de la familia, inclusive familia empleada, ¿no? Adultos mayores y personas con necesidades especiales. Es una actividad que preponderantemente se considera de mujeres. Los hombres solo dedican 19.6 horas a estas actividades, cuando las mujeres dedicamos 50 horas a estas actividades. Hay una disparidad increíble en las actividades no remuneradas. Porque históricamente se entiende que el hombre va y trabaja y genera dinero y llega a su casa y pues ya no hace nada, ¿no? Sin embargo, las mujeres realizamos muchas actividades. Puede ser que esto sea mayor en ciertas regiones del país o menor en ciertas otras, pero este es un promedio. Y bueno, una estadística también nos da unos números acerca de las mujeres que laboran y las que no laboran. En el 2019, las mujeres laborando eran cerca del 50% y las no laborando estaban cerquitas, así como en el 55%, estaba muy, la gráfica estaba casi muy similar. Sin embargo, para el 2020 y a raíz de la pandemia, pues las mujeres laborando se redujo y las mujeres no laborando pues aumentó, ¿no? Y esto es resultado del recorte de estas actividades de servicio. Y un ejemplo, solamente para ilustrar, es un lugar donde a lo mejor hay una recepción, dado que por la pandemia las actividades frente a frente no eran tan, pues fueron limitadas, se recortaron esos puestos de atención cara a cara. Y esos puestos de atención cara a cara generalmente los realizaban mujeres. Así que fueron estos primeros trabajos que se recortaron derivado de la pandemia, estos de servicio. Si ustedes iban comúnmente a lo mejor a algún restaurante y había 4 meseras o meseros en general, a lo mejor ahora derivado de la pandemia va a haber 2. Hubo un recorte significativo en las actividades de servicio. Así que estos son simplemente los números que estamos viendo. Algo importante es que como evidencia de ONU Mujeres, necesitamos la representación de las mujeres en el sector empresarial. Nuestros estudiantes eventualmente van a salir y van a trabajar en el sector público o privado, pues se darán cuenta que a lo mejor en puestos operativos hay una igualdad significativa entre hombres y mujeres, dependiendo de la actividad. Pero mientras se va escalando a puestos gerenciales o de dirección, el número de mujeres que participan en esos puestos son menores. ¿Por qué? Porque hay una gran disparidad entre las posibilidades que tiene una mujer en esos sectores empresariales
para moverse en la escalera, pues en la escalera empresarial, sí, por decirlo de una forma, y que los hombres es un poco más fácil de accesar. En una experiencia personal les puedo decir que yo vi cómo a hombres se les daba oportunidad de avanzar a puestos gerenciales o directivos, y una mujer decía, no, pues mira, es que ella tiene un hijo y a lo mejor no va a poder viajar, no va a poderse quedar horas extras a trabajar, no va a poder hacer ciertas cosas. Entonces hay una discriminación, inclusive antes de poder darle la oportunidad a una persona, a una mujer que tiene estas condiciones, no se les da ni siquiera esta opción, ¿no? De que ellas puedan decidir, ¿sabes qué? Sí puedo, ¿sabes qué? No puedo. Entonces, la escalera empresarial está muy limitada para las mujeres. Y bueno, existe una brecha salarial muy importante. Esta brecha salarial significa que las mujeres ganan menos que los hombres, y un porcentaje es que entre el 15 y el 20% ganan más los hombres que las mujeres en un mismo puesto, y este porcentaje llega hasta el 40% en puestos de dirección o gerenciales, y que hay una disparidad salarial basada en la maternidad. Las mujeres que no son madres ganan más que las mujeres que son madres. Y esto es un porcentaje cercano al 30%. Y es muy preocupante. Y pues se busca un cambio. La violencia para las mujeres, que mis compañeras han mencionado, pues también ocurre en el trabajo, ¿no? Donde el 22.6% de las mujeres han sido violentadas en el ámbito laboral, más de la mitad lo hicieron en una fábrica o un taller, el 40% fueron agredidas en la empresa privada o en un banco, y el 15.6% en un comercio, pero existe esta violencia en el lugar de trabajo, y que estos nada más son casos documentados, ¿no? Pero existe otro porcentaje mayor. Sí podemos contar aquellos que no han sido debidamente documentados. Algunos logros que ya me queda poco tiempo, algunos logros que ha habido actualmente en políticas públicas es el reconocimiento del trabajo doméstico remunerado. Fue una de las propuestas de la Cuarta Transformación, ¿no? El que en el Instituto Mexicano de Seguro Social se reconozca el trabajo doméstico como una actividad, y que los patrones puedan registrar a sus trabajadores domésticos, aunque pueden tener varios patrones. Y esto ha generado números importantes, números que permiten que estas personas creen antigüedad, tengan más seguridad, y que, bueno, se piensa que en México hay 22 millones de personas de 15 años y más ocupadas en trabajo doméstico remunerado, y que generalmente son mujeres, ¿no? Porque se espera que estas actividades de servicio, de atención, de limpieza, pues son mujeres. No solamente de limpieza, pero cuando hablamos de trabajo doméstico, también nos referimos a las personas que se dedican al cuidado doméstico, y cuidados de las personas o personas incapacitadas o discapacitadas, y personas de la tercera edad.
Otro punto y algo que hemos visto aquí en Baja California, y solo por hacer el comentario, es que pues nuestra gobernadora hace poco tuvo un bebé y ha enfocado un poco de atención en, en los cuidados de los bebés y el trabajo, ¿no? También ha creado lactarios. En el centro cívico se creó un lactario y bueno, a mí me parece fantástico que se vea estos puntos que son muy importantes, esta política pública, este reconocimiento a que existen madres lactantes trabajando, madres que requieren guarderías, cuidados para sus bebés, pero hay que reconocer que también lo hace desde un punto de privilegio, ¿no? La mayoría de las madres no tenemos oportunidad de tener a nuestro bebé justamente aquí al lado de nosotros mientras trabajamos, o de tener lactarios en nuestros centros de trabajo. Así que bien, pero se puede hacer más, ¿no? Y creo que es un buen foco. Cortaré hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, maestra Michelle Álvarez López. Sin duda, como pudimos escuchar las interesantes participaciones de las ponentes, justo podemos identificar pues esta situación. Vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios. Pueden participar vía chat o hacer uso de su micrófono respectivamente. Mientras se animan aquí a hacer preguntas, yo quisiera por aquí poner sobre la mesa qué opinan sobre, digamos, esta triada en esta relación sociedad, academia, gobierno, ahora sí que en el sentido de fortalecer justo a lo mejor estas políticas públicas, pues ahora sí que orientadas al género. ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios o reflexiones finales nos pudieran compartir? Pues si gustan, yo empiezo. Bueno, a mí me ha parecido súper interesante todo lo que mis compañeras han dicho y me vino rápido a la mente con lo que terminó la maestra Michelle Álvarez, que a lo mejor no es el lugar para externarlo, pero lo que tuve que hacer con mis hijos, yo tengo unos gemelos de 3 años, para poder estar aquí, le digo, mamá, me voy a tu casa a conectarme porque no me dejan, y no me dejan, y no me dejan. Y al final los tengo entretenidos con comida, con fruta, y estoy con la muchacha que me apoya. Ya terminé mi participación, ya cerré el micrófono, ya esto, ya los puedes bañar. Es totalmente muy distinto la vida doméstica que lleva una mujer a la que lleva, no digo que todos los hombres, porque hay hombres que la verdad, mi respeto, en la función de la paternidad, la verdad es que también tienen muchos cuidados y muy buenos cuidados con los hijos, pero generalmente no es así. Entonces, me encantó como lo que puso en la mesa la maestra Michelle al final, porque realmente es un reto muy importante. Y en una ocasión, en una de las reuniones así académicas, estuvimos comentando y decía un colega de aquí de la universidad, es que cuando una mujer avanza, implica el doble de esfuerzo que lo que le implica a un hombre avanzar. Digo yo, el doble es poco, yo creo que es el triple porque muchas no tienen solamente un hijo, muchas académicas tienen más de 2, 3, o no sé, ¿no? O a lo mejor también ese derecho es limitado por todo esto, a lo mejor quieres tener 2 o 3 y solamente te quedas con uno por ese tipo de cuestiones que ya lo maneja, que lo manejaba la maestra Álvarez. Y en cuanto a la pregunta que dice la doctora, que dijo la doctora Carla Verónica, yo creo que es muy importante también reconocer
que la academia, tanto la academia como el activismo, son fuentes muy importantes, y con esto no digo que la academia no es activismo, porque siempre lo digo, se reconoce el activismo como el grupo de feministas o el grupo de mujeres, que también hay hombres y que se han sumado cada vez más, que desafortunadamente ahorita aquí en el panel somos 3 mujeres, que me hubiera encantado que hubiera también hombres, porque me ha tocado compartir paneles de género con hombres y que están bien integrados a esta lucha, haciendo activismo, pero siempre lo he comentado. Perdón, están tocándome la puerta, disculpen. Siempre lo he comentado que el activismo no solamente es eso, ir al grupo unirse a un grupo de mujeres y estar haciendo acompañamiento, que la verdad es respetable todo el esfuerzo, pero también desde la academia hacemos activismo académico y que realmente también ayudamos de una u otra manera a hacer conciencia con estos foros, con estos paneles, con nuestras investigaciones, con nuestras publicaciones, a dar una visión crítica y una visión nueva tal vez, o poner sobre la mesa las dudas y las deficiencias y áreas de oportunidad que el gobierno tiene que retomar y destacar para crear la política pública, porque en verdad realmente es un esfuerzo grande y un dinero que creo que el dinero ha sido no perdido totalmente, pero que sí se pudo haber aprovechado de otra manera si la política pública realmente cumpliera con los enfoques que la doctora Laura también ya nos especificó, y que totalmente de acuerdo cuando uno imparte incluso la materia de política criminal, todas las bases de la creación de la política criminal. Yo siempre lo digo a mis alumnos, creo que el incidir en la evaluación de la política criminal, en la evaluación de la política pública es impresionante y es lo que marca la diferencia, y creo que en México no se hace. Y me atrevo a decir que en México porque he tenido la oportunidad de indagar un poco sobre los programas de intervención con hombres que han decidido ejercer violencia en el hogar, y son evaluados en Europa, en España, incluso en América Latina también tienen todo un bosquejo de evaluación, y en México no hay nada de eso. Si ustedes se fijan, que son investigadoras y los alumnos que van también para eso, si buscamos índice de violencia en México, encontramos los porcentajes. Índice de feminicidio, encontramos los porcentajes. Pero si buscamos eficiencia de la política pública o de programas de intervención, ¿qué tan eficientes han sido? No encontramos nada publicado, porque realmente no se hace, o se hace muy poco. Y creo que la sociedad civil y la academia, pues finalmente son 2 grupos que realmente aportarían mucho al gobierno, y tomando en cuenta que los operadores en el gobierno, la mayoría también, bueno, no sé si la mayoría, pero en Sinaloa muchos son también académicos y que están en puestos estratégicos, y que se les olvida realmente de la problemática que acecha en el día a día. Entonces creo que la unión hace la fuerza. Gracias, y voy a cerrar mi micrófono. Muchas gracias, doctora García Montoya. Si nuestras ponentes, en el orden que gusten, hacer un comentario, adelante. Bueno, continúo, perdón. Bueno, a mí me parece que es cierto lo que comenta la doctora Lisbeth. Hay muchos activistas que también participan en la academia, ¿no? Y bueno, hay un sector también de activistas que dicen que la academia, pues le damos muchas vueltas a un asunto que a lo mejor en la práctica ya está resuelto, ¿no? Y la otra vez me tocó escuchar ese comentario de un activista. Decía, ese tema que pues siguen ustedes mencionando aquí en los paneles, en las mesas, pues ya en la práctica nosotros ya lo resolvimos. Y yo creo que vale la pena a veces retomar ciertos temas para analizarlos y encontrar las lecciones aprendidas de ciertas políticas, ¿no? No cómo funcionaron, si funcionaron adecuadamente. Y bueno, desde la perspectiva del análisis económico del derecho y haciendo un estudio de qué resultados ha habido de ciertas políticas públicas, también se puede entender cuál es el impacto final de todo el proceso. Me gustaría pensar
que lo que discutimos siempre en materia, en cualquier materia, pero específicamente en materia de género, va hacia oídos de quienes toman decisiones esa es la finalidad, ¿no? Analizar y poner todos estos temas sobre la mesa y que alguien que toma las decisiones o que en algún momento va a tomar estas decisiones, pues sí los va a tomar en cuenta. Pero estos temas, como el tema de ahora nuestra gobernadora, me parece muy adecuado verlo y ver cómo un tema que se ha mencionado muchísimo en las últimas décadas, como es la maternidad y la lactancia de las mujeres trabajadoras, simplemente por su situación personal lo tomó y le está dando un foco especial. Y ojalá que la mayoría de los políticos tuvieran ese acercamiento con estas condiciones muy particulares de la población en general, pero a lo mejor esta es una situación pues muy sui generis, ¿no? Y que hay muchos otros problemas que no se toman en cuenta porque, como lo mencionaba aquí la licenciada Laura Erika, pues los políticos a veces están pues alejados de estas situaciones. Y, y bueno, los estudiantes, lo dijimos anteriormente, deben de participar, ¿no? Tienen opiniones, viven esto día a día y yo creo que es parte de que ellos también encuentren una voz y que sepan que pueden aportar algo a la academia, al activismo, e inclusive a la política, porque tenemos muchos estudiantes que después empiezan a participar en la política. Así que yo creo que bienvenidas las opiniones y bienvenidas estas tomas, manifestaciones que tienen los alumnos y que es parte de este descubrimiento de esta voz y argumentación que es lo que buscamos en las universidades general. Así que, pues gracias. Muchas gracias, maestra Michelle Álvarez. Adelante, licenciada Laura Erika González. Pues a mí me deja pensando cómo podríamos aterrizarlo a las políticas públicas, ¿no? Yo siempre digo que no hay posibilidad de cambio si algo no te pica. Quiere decir, si algo no te pega en lo personal, a veces no hay posibilidad de cambio porque no lo tienes tan interno. Entonces, qué bueno que hoy una mujer que ocupa un cargo de alto mando pasó por una situación. Entonces, habría que bajar la política pública a todas las mujeres, ¿no? Acá en la Ciudad de México, algunas colectivas feministas que ya están institucionalizadas, lo que han hecho para acceder a estos espacios donde las infancias tengan lugar en los lugares de trabajo es dar la flexibilidad de horarios diferenciados. Que unas entren a las 7, unas entren a las 8, unas entren a las 9, otras entren a las 10, dependiendo de las necesidades particulares de cada mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque qué tal si tu bebé está en lactancia, bueno, pues igual te conviene mejor recorrer la hora, ¿no? A que el bebé dejarlo con alguien de tu confianza. Y lo ideal sería que abrieran espacios para que tú te los lleves, que tú puedas estar trabajando con ellos, con ellas, y pues al final también ejercer tu maternidad y que también esos espacios se abran para hombres que tengan cuidados, o sea, para que la responsabilidad del cuidado en los espacios laborales no solamente se limite a las mujeres, sino también que los hombres puedan llevar a sus hijos, hijas, a sus centros de trabajo, ¿no? Entonces, ir bajando de esa manera la intervención estatal y también generar unas campañas de difusión y sensibilización, porque para las personas que no tienen hijas e hijos, pueda resultar desconocido. Pensemos que no es por ignorancia, sino es por desconocimiento
el que no sean sensibles a que es normal que lleves a tu hija, hijo al trabajo, que es normal que tienes que dedicar 1 hora para lactancia, que es normal que tengas que ir al baño, que es normal que tengas que salir de tu lugar de trabajo para atender una situación de tu casa. Entonces, creo yo que la coyuntura que decías, eh, Carla, acerca de la mancuerna estatal, academia, sociedad, puede ser muy buena siempre y cuando nos escuchemos todas. Las que no tenemos hijos con las que tienen hijos, con las que tienen hijos mayores, con las que tienen hijos menores. Intercambiar experiencias nos va fortaleciendo como personas. Y pues lo llevaré también un poco al campo de la diversidad. El crear baños sanitarios, espacios de cambio libres de género, neutro género, donde las mujeres trans no sean juzgadas por ingresar a un baño de mujeres, donde los hombres trans no sean víctimas de violencias por parte de otros hombres, es algo que tenemos que ir generando no solamente en el Estado, sino también nosotras desde las universidades, desde los espacios públicos. Yo actualmente laboro en la Universidad Iberoamericana, acá en la Ciudad de México. Tenemos baños neutrogénero para que las personas puedan sentirse en un espacio seguro sin invasión. Entonces, creo yo que son espacios que desde la academia podemos ir haciéndolos y también ir preguntándoles a las mamás, oye, ¿has traído a tu bebé? ¿Por qué no lo has traído? Porque muchas veces vemos las salas de lactancia vacías y tú dices, claro que hay bebés, pero ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué no traes a tu bebé? Oye, pues es que me hago 2 horas de trayecto a la universidad, tengo que traerlo, las mamilas, ¿no? La ropa de cambio. Entonces, o traigo las cosas de trabajo o traigo las ropas de cambio de los bebés. Entonces, yo creo que acercarnos a escuchar a las mamás va a fortalecer la política pública y podríamos redireccionarla. Ah, bueno, tenemos la sala de lactancia, pero ¿por qué no hacer una guardería? ¿O por qué no hacer una sala de juegos? ¿Por qué no establecer semanas de cuidados dentro de la universidad y que se vayan normalizando el convivir las infancias con centros laborales? Muchísimas gracias, licenciada González Pizaña. Tenemos una pregunta en el chat para cualquier participante que guste responder. Dice Cecilia de Jesús, ¿sí ya está legislado que el patrón asegure a su trabajadora doméstica o solo es una idea? Bueno, creo que yo lo había mencionado. Sí, ya está, ya forma parte de la posibilidad. Es fácil hacerlo, es fácil hacerlo en el Seguro Social. Inclusive si la trabajadora doméstica tiene varios centros de trabajo, o sea que va a distintos lugares a trabajar y realizando las mismas actividades o actividades similares, cada uno de sus patrones hace una aportación. Entonces, puede, si va un día a la semana, un día cada 2 semanas, por mes, se calcula el número de horas y la aportación está calculada en base a eso. Es sencillo, así que ojalá más personas lo hicieran y que pues las trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos, porque también los hay, que es un error que también nuestro presidente ha hecho, ¿no? Que dijo las trabajadoras domésticas, le hicieron el cuestionamiento y dijo, es que en su mayoría son mujeres. Y pues sí, en su mayoría son mujeres, pero también existe un sector de hombres que se dedican no solo a actividades de limpieza, pero a cuidados, ¿sí? Como hay enfermeros que trabajan para el cuidado de personas mayores o personas discapacitadas y que también forman parte de este sector. Así que es posible. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestras panelistas. También me gustaría destacar y reconocer el trabajo del Grupo de Investigación de Políticas Públicas y Derechos Humanos por justo promover estos espacios. Gracias por invitarme a moderar y a poder escuchar a la doctora García Montoya, a la licenciada González Pizaña y a la maestra Michelle Álvarez.
voy a ceder el uso de la voz al maestro Carlos Ariel. Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias a todas por haber participado en esta actividad. Sin duda, la universidad tiene un fuerte compromiso con los temas que hoy abordamos. Estamos trabajando mucho con estos temas. Hay mucho que aprender, hay mucho que reflexionar y creímos que esta actividad podía contribuir y me parece que hemos logrado el objetivo. Yo me llevo varias inquietudes, varias preguntas, varias cosas que me parece que debemos reposar y meditar para lograr más igualdad, más equidad, romper las brechas de género y tener ciertos logros que, como se decía en el evento, ya sabemos qué queremos, pero nos falta el cómo se logra y cuando se ejecute cómo se logra, pues calificarlo si es que hay un buen desempeño de ello, ¿no? Pues no me resta nada más que pasar a la sección de reconocimiento de las personas aquí invitadas y voy a hacer una proyección de pantalla, ¿no? Bueno, pues vamos a proyectar uno de los reconocimientos, lo voy a dar de lectura y todos los reconocimientos tienen la misma redacción. Dice lo siguiente: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, otorga el presente reconocimiento a Lisbeth García Montoya, también a Laura Erika González Pizaña y Michelle Álvarez López, por su valiosa participación como ponentes en el panel virtual de discusión El Derecho y las Políticas Públicas con Perspectiva de Género, dirigido a nuestra comunidad universitaria a través de la plataforma Google Meet. Atentamente, en Tijuana, Baja California, a 20 de abril de 2022, por la realización plena del hombre y también de la mujer, firma la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, nuestra directora. Pues muchas gracias. Aquí voy a compartir las demás imágenes. Ay, no se me... Perdón. ¿Sí se cerró? Perdón. Algo pasó. Error técnico. Nada más para dar testimonio de que de los nombres de nuestras invitadas. Aquí tenemos el que sigue. Y obviamente también queremos reconocer a la doctora Carla Félix por haber fungido como moderadora. Muchas gracias también por su excelente participación. Bueno, pues si no hay más que comentar, pues daríamos por concluida la actividad y dejaríamos de grabar.